Vamos a estudiar la combinación de blancas subrayadas en la mano derecha, bueno, blancas con puntillo, estamos en un 3×4, contra un acompañamiento tipo un pa, subrayado, picado, picado, en la mano izquierda en los bajos libres, en los bassetti. Seguramente si estamos estudiando este acordeón a la vez que los bajos estándar, que suele ser lo más habitual en el caso de hacer bassetti, ya hayamos estudiado esto anteriormente, entonces no tendrá mucha dificultad. Bueno, en la mano derecha ponemos mi y sol con los dedos 2 y 3 en la segunda fila. Colocamos bien la mano, antebrazo, brazo derechos, los dedos recogidos, siempre los dedos pegados a los botones en este ejercicio. Y en la mano izquierda vamos a colocar do, mi, sol, 2, 3 y 4. Do en la primera, colocamos el 3 y el 4 debajo en el re sostenido, fa sostenido y pasamos en diagonal para abajo y para adentro, ese 3 y ese 4 hasta el mi, sol. En la derecha articulamos con el dedo, tensamos el fuelle, 1, 2, 3, sigo la tensión, 1, 2, 3 y luego voy a hacer lo mismo cerrando. En la mano izquierda tenso el do, lo que hace debajo, hasta el fondo, empujo, no golpeo, evito todo tipo de golpes sobre los botones en las dos manos, pero muy especialmente en la izquierda, que es donde tenemos más peligro ahora en este ejercicio, porque se va a notar aquí y sonaría esto, ¿vale? Entonces tensamos, bajamos el dedo 2, el del do hasta el fondo, empujamos, soltamos y ahora el mi, sol, superficial y muy corto. Evito esto. Y también evito el ligar el bajo con el acorde. No está mal, no es ni bueno ni malo, pero ahora nos interesa. Entonces, a la hora de juntar, tenso el fuelle, entro las dos manos a la vez, el sol de la derecha y el do de la izquierda, suelto la izquierda, ahora bajo el mi y el sol, poquito y una vez más. Cuando hago esto y sigo con la tensión en el fuelle, un compás más, suelto izquierda, cambiaría el fuelle y lo mismo cerrando. Ahora al principio no me importa si no consigo llevar el tempo, no hago el ritmo bien, no son tres negras, yo me preocupo de bajo, lo hago por partes, suelto la izquierda, sigo en la derecha, ahora cuando lo decida, pulso mi, sol en la izquierda, muy corto, cuando lo vuelva a decidir, suelto la izquierda, articulo la izquierda otra vez, ¿de acuerdo? Luego soltaría y haría dos compases saliendo, dos compases cerrando. Algo así, tenso. No sé si me ha quedado un poquito más suave, más pleno al cerrar. Bueno, esto luego lo puedo complicar, por ejemplo, tocar un sol y luego un mi en cada compás. En dos compases, uno sol, el primero, mi en el segundo y luego cerrando lo mismo con este do mi sol en la izquierda. No ligo el sol y el mi. Suelto a la derecha, cambio de fuelle. Ahora un tercer ejercicio podría ser que en la mano izquierda, en vez de hacer do mi sol todo el rato, pues en el segundo compás hago si re sol. Y en la derecha mantengo el sol. Y luego una última posibilidad pues sería mover las dos manos. Hago aquí un mi en la derecha, lo acompaño con un do mi sol, do mayor en la izquierda, y luego hago un sol en la derecha y acompaño con un si re sol en la izquierda. Bueno, eso serían los 4 ejercicios, similar a lo que hacemos en los bajos estándar. Se puede complicar, se pueden hacer aquí otras posiciones de acordes, de fa la, acompañar aquí en vez de con mi con sol hacer la melodía entre comillas, hacer un fa sol la, pero al final lo mismo. Y no nos estamos ahora preocupando de hacer ni fuertes ni pianos, lo hacemos todo en un hecho fuerte, por así decir. Lo que nos está preocupando son la mezcla de articulaciones en las dos manos.